Mi nombre es Florencia Paz, soy de Santiago del Estero. En esta oportunidad me han tocado colaborar en este libro con un capítulo que se titula Experiencia. Mi nombre es Lucia Romero, soy de y estoy en la provincia de Buenos Aires. Trabajo en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la Universidad de San Martín y escribí un capítulo sobre el proceso de revitalización lingüística que protagonizan jóvenes COM en la provincia de Chaco, específicamente quienes aprenden la lengua COM como segunda lengua. Recomiendo la lectura del libro completo porque es el espacio en donde un equipo integrado por muchas personas, docentes, investigadoras e investigadores de distintas provincias, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires, hemos plasmado el trabajo que venimos realizando en esos espacios con nuestros proyectos de revitalización lingüística o vinculados a la enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas. Soy Tamara Alegre, de Corrientes. Formo parte de un grupo de investigación interesado por los hablantes de guaraní en Corrientes desde el año 2012. Y bueno, trabajo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y formo parte también del colectivo CIRI. En esta oportunidad los invito y las invito a leer un capítulo del libro que titulé De una bisabuela que habla guaraní a una nieta que solo entiende castellano, que soy yo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Soy Carolina Gandulfo, vivo en Corrientes, trabajo en el Instituto Superior San José y en la Universidad Nacional del Nordeste. Hace muchos años que hago investigación sobre los procesos de transmisión y usos del guaraní en la provincia. Y en esta oportunidad queremos contarles que pudimos editar un libro junto con mis colegas y amigos Virginia Unamuno y Héctor Andriani, un libro que compila 19 estudios sobre hablantes de lenguas indígenas en Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Y en particular yo escribí un capítulo, publiqué un capítulo acá, sobre los procesos de transmisión intergeneracional del guaraní en 2 familias correntinas. Les invitamos a que lo busquen, lo miren, lo lean y ojalá puedan disfrutarlo. Mi nombre es Florencia Paz, soy de Santiago del Estero. En esta oportunidad me ha tocado colaborar en este libro con un capítulo que se titula Experiencias vitales como nuevos usos del quichua en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es el resultado de un trabajo en colaboración con mi compañero Diego Albarracín. Los invitamos a realizar un itinerario por este libro que es resultado de una investigación colaborativa entre las provincias de Santiago del Estero, Corrientes y Chaco. Esperamos que la lectura sea realmente muy provechosa, así que les enviamos un gran saludo. Hola, soy Georgina Fraser, vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mi trabajo se centra en la figura del perito traductor e intérprete en lenguas indígenas en la provincia de Chaco, en particular en el ámbito de la justicia. Escribí un capítulo sobre cómo algunos discursos sobre el rol de los intérpretes en lenguas indígenas influye en la manera en la que se piensa tanto su formación como su práctica profesional. Les recomiendo leer este libro
que es producto de varios años de encuentros, intercambios, reflexiones conjuntas, mates compartidos, lecturas cruzadas. Espero que les invite a pensar y a debatir, así como nos sucedió a nosotros durante el proyecto, sobre experiencias de revitalización y también sobre cómo queremos hacer ciencia. Que lo disfruten. Somos Mariana Sotile y Aida Mudri de la ciudad de Corrientes. Ambas trabajamos en institutos de formación docente de la ciudad, el Instituto Superior Josefina Conte y el Instituto Superior San José, y también nos desempeñamos como docentes en la Universidad Nacional del Nordeste. Hemos escrito un capítulo en este libro que Mariana les cuenta de qué va la cosa. Bueno, el capítulo se titula La inserción de un maestro de guaraní en una escuela primaria rural de Corrientes, y en este capítulo describimos el proceso de inserción de este maestro y sus clases de guaraní en la escuela, y pensamos, junto a los actores institucionales, los movimientos que provocó esta propuesta innovadora, tanto al interior de la vida escolar como al interior de la comunidad. Los invitamos a recorrer los caminos que les proponemos en esta cartografía sociolingüística. Acá podrán detenerse en diversos parajes para visitar y conocer los hablantes bilingües y sus experiencias. Pahotehen, nlam qohlito, nionlito, chequenia justo, moliesa, to ihemen to ntiknamak, to temecto lamil. Huit en lo como ahleya la medicina, lam to tetachuta y chetecto chemek to moliesa. Huit proyecto to hana, en lo que no pe, macos to temech, to chequena y huit lo to chequenia justo insifma. Huit Hote, tochejuenia justo, toch mi pip, toch in provincia del Chaco. Huit hote, tochemeta, tot en lochtinol pe, tochejuenia justo, tachema y chejuen, toslahi, to en escuela huetes. Huit tochemechli cuestionarios, toch totiotzan, totiot na tochejuenia justo, ya tochejuenai, toch inche profesorado sifma, hui hote to chema to lahil to chejuenia jusi uye to yuk to lamil hawaili to yanek to lahi hote igual to yanek to tilesayen titsonit to yan to lahi hui hote to lamil to hoyach ische to chemeta y bueno, totich nayach tosamil, wit honqilach usek toteklach, wit toekchehui, wit lo peklip toyanek mak tojonte tosam. Soy Florencia Conde, de Corrientes. Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Nacional del Nordeste. Escribí un capítulo en este libro en el cual describo los nuevos usos del guaraní producidos en el marco de un proceso colectivo de producción de materiales didácticos bilingües junto con 2 escuelas primarias rurales del departamento de San Luis del Palmar. Y te invito a leer este libro porque aquí las y los autores desde diferentes rincones del país y a partir de diferentes experiencias, no solo describimos, sino que apostamos por la vitalidad de las lenguas nativas de nuestro país. Mi nombre es Virginia Unamuno y junto a Caro Gandulfo y Héctor Andriani editamos este volumen que reúne un conjunto de trabajos alrededor de las lenguas indígenas que se hablan en el norte argentino. Mi contribución particular al libro es, por un lado, un capítulo metodológico que escribimos junto con Caro para mostrar la manera en que trabajamos y lo que llamamos investigación colaborativa o en colabor. También un capítulo junto a Camilo Ballena en el cual
reflexionamos acerca de los cambios en relación con el uso del wichí escrito y las nuevas formas en que se usa y se transmite. Y por último, un capítulo junto a la comunidad de los lotes, una investigación colaborativa que muestra las posibilidades de una educación bilingüe en la cual el wichí sea lengua de instrucción y el español de segunda lengua, y que conforme, en definitiva, una propuesta más inclusiva y más feliz para los niños wichí del impenetrable. Hola, soy Diego Ignacio Albarracín, vivo en Santiago del Estero, investigo en proyectos de literatura del NOA en el Instituto Interdisciplinario de Literatura Argentina y Comparadas de la UNT y también en el proyecto de Gandulfo, Unamuno y Andriani sobre cartografías sociolingüísticas. Escribió en coautoría con Tahuada el capítulo de experiencias vitales como nuevos usos del quichua en la UNCE. Los invito a leer este libro para ver los nuevos caminos por los que transita la lengua quichua, así como otras lenguas minorizadas que a veces, en silencio y sin poder escucharlas, están presentes aquí y ahora más cerca de lo que creemos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Eduardo Bonín, soy investigador del CELES y director del CITRA, de CONICET y LOMET, y escribí en este libro extraordinario, que espero que ya tengan en sus manos, un pequeño artículo acerca de las políticas lingüísticas, la salud indígena y el problema del Estado. Una de las preguntas que me parece que este libro, en su totalidad, ayuda a plantear y sobre todo a tratar de responder. ¿Son las políticas lingüísticas el producto de una mente más o menos homogénea y más o menos estratégica que desarrolla acciones en distintos niveles de organización nacional? ¿O son producto de luchas y conflictos que se producen a nivel del Estado nacional, los estados provinciales, y que se definen y se debaten en cada salita, en cada puesto sanitario? Un poco la respuesta se la imaginarán, pero si no, los invito y las invito a que lo lean y ojalá que disfruten tanto de leerlo como nosotros disfrutamos de escribirlo. Hasta la próxima. Bárbarico, Cherera Guadalupe Quirós. ¿Cómo están? Mi nombre es Guadalupe Quirós. Soy de San Miguel Corrientes. Formo parte de un equipo de investigación que estudia a los hablantes de guaraní en mi provincia. Desde la Laguna Rincón de mi pueblo, quiero invitarles a leer el capítulo que se titula En mis sueños hablo bien guaraní, experiencia ambivalente de una joven bilingüe en el marco de la investigación con su familia, que tuve el honor de escribirlo junto a Carolina Gandulfo. Les dejo un abrazo enorme y espero que lo disfruten. Buenas, me llamo Héctor Andriani, soy docente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en el capítulo, son dos capítulos en el libro que participamos. Uno es sobre un diagnóstico sociolingüístico con jóvenes del departamento Figueroa, 90 estudiantes de un profesorado rural, y el segundo artículo es sobre el repertorio bilingüe que se despliega en trabajadores golondrinas en un grupo de WhatsApp donde despliegan quichua y castellano. ¿Por qué leer este libro? Porque dos cuestiones. Una, porque hay una cartografía nueva sobre usos lingüísticos que no se conocía hasta el momento. Y segundo, porque hay muchos procesos de reflexividad lingüística en los hablantes que es necesario abordar. Hola, soy Lara Mesina, trabajo en el CELES y junto con Camilo Ballena, que es docente intercultural bilingüe en el CIFMA, escribimos un capítulo en este libro sobre la escritura en la lengua wichí.
donde relevamos qué piensan los hablantes sobre la escritura en su propia lengua, en la lengua wichí. Así que bueno, los invitamos a leer este libro, el libro donde está este capítulo, que es un libro que conjuga diversas miradas para repensar qué implica hablar lenguas indígenas hoy. Hola, soy Atalia Morales de Resistencia Chaco, soy parte de los autores y las autores de este libro que queremos invitar a leer. El artículo que publico acá es fruto de una experiencia de investigación junto a jóvenes indígenas Mocoy, que hoy ya son profesores y profesoras bilingües Mocoy de la comunidad de Colonia Pastoril Villa Ángela, en Chaco. Lo que trabajamos junto a Alexis, Adrián, Deolinda, Augusto y Diana fue poder pensar cómo fue su pasaje por la escuela, cuáles fueron las cuestiones que tuvieron que afrontar, las utilidades, y también poder pensar cuáles fueron las tácticas y estrategias, o sea, en términos singulares y colectivos, que hicieron que pudieran afrontar el sistema educativo, haciendo especial hincapié, digamos, en el lugar de la lengua, o sea, cuáles son los sentidos que le dan y le dieron al hablar Mocoy en las diferentes experiencias, entendiéndolo como una práctica política para la comunidad, el uso del Mocoy. Así que nada, los invito a leerlo. Me llamo Raquel Valeto, soy de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, trabajo en el Instituto de Educación Superior SISMA y en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Les recomiendo la lectura del libro Hablar lenguas indígenas hoy. En el mismo participo con un capítulo sobre el uso de las lenguas indígenas en los espacios de las prácticas docentes y residencia profesional. La ayom hinrat wainolek yapi jem wainolek nenan a kami sikita pe inawak rakonyita ayom nagi sotanya na aleu lenat Europa kayok tanam sotanya kaku umse sautai kira kami si wirau galdo nagi inawak kami kayanik pi caje sautai kira kami nya chonya igilo inawak rakonyita da ishet rakumi katawanyo kumi chaje nalyaka goik na chotai ke so takkam karaponrak chaje osum korerik na chotai ke sa chanak kumi chakrata ayum takain pakaginatkanrak na chakrata ra ikinranrak inawak rakonyita nya achik. Soy Daniela Palmieri, trabajo como asesora pedagógica en una escuela de Corrientes y en otra escuela de Fontana, Chaco. Y les cuento que en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, vive y trabaja un maestro de guaraní que tiene la particularidad de haber sido nombrado en el primer cargo oficial que la provincia crea con esta denominación. En Hablar lenguas indígenas hoy intenté escribir lo que vi y escuché de su experiencia. A lo largo de todos los capítulos de este trabajo colectivo se respiran lenguas vivas. Los invito a disfrutarlo.